Hola a todos, amigos del canal de YouTube de pokeriajedrez.com. Como os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Traemos hoy un nuevo vídeo, en este caso del el Grenke Chess Classic, que se está jugando en Alemania, en la localidad de Baden-Baden, donde también es el fuerte equipo alemán, que es el clásico vencedor también de la Bundesliga. Y en este caso es un cerrado de 8 jugadores, donde podemos ver a Magnus Carlsen, el campeón del mundo, un poco después de haber ganado el Tata Steel. También participa Caruana, Aronian, Anand. Vemos aquí veremos en este torneo la revancha, pues digamos la primera partida entre Carlsen y Anand también después del Mundial de noviembre. También participa el francés Bacrot, Mickey Adams y los locales Naidich y David Baramitse, ¿no? Para estos que se parece que se clasificaron en un evento. Bueno, en este caso quizás el Baramitse es el jugador un poquito más flojo, con 2.594, ¿no? Con apenas, o sea, con unos 100 puntos menos más de 100 puntos que el siguiente jugador, ¿no? Pero bueno, de momento, tras 2 rondas, tenemos como líder, el primer líder temprano es Magnus Carlsen, que en esta segunda ronda ha vencido a Adams en partida ahora que vamos a ver. En la primera jornada hizo tablas con Aronian, donde sufrió un poquito con negras, y el resto de partidas, tanto en la primera como en la segunda jornada, han sido todo empates. Sí que es cierto que algunos bastante disputados. Tuvimos en la primera ronda Caruana con Anand empate, Bacrot con Baramitse, Aronian Carlsen y Adams Naidich, y en esta segunda Anand con Naidich, Baramitse con Aronian y Caruana con Bacrot, ¿no? Hubo algunas partidas con ventaja, pero se desaprovecharon algunas oportunidades, ninguna muy grave, y solo Magnus Carlsen pues pudo ganar una partida típica del estilo Carlsen, que es la que vamos a ver. Es un cerrado a una vuelta, aunque son 8 jugadores. Hay un día de descanso el día 5 y son 7 partidas. Y bueno, un torneo más de élite, donde podremos ver pues bueno, la supremacía de Magnus, y sigue ahora recuperando su buena forma, y sobre todo pues ver un poquito si otros jugadores como Caruana o el propio Anand, qué nivel está manteniendo después del propio Mundial, o Aronian, si empieza a recuperar, quizás son los jugadores más favoritos. Bueno, vamos con la partida. De momento está todo muy equilibrado, la única victoria en las 8 rondas, empezó con una inglesa. Adams juega con E5, tenemos aquí esta variante de los 4 caballos en la inglesa, G3, alfil B4, y aquí la variante de caballo D5. ¿no? La alternativa también es jugar alfil G2 directamente, suele ser bastante típico en roque, y ahora aquí hay varias opciones, ¿no? Torre 8 es una de las que más se juega, inclusive E4, y también alfil C3 también. Bueno, estas son varias opciones que tenemos por aquí. Caballo de 5 también es una jugada bastante utilizada, y aquí la jugada alfil C5, ¿no? Bueno, aquí hay una alternativa interesante que se ha jugado, es E4 también directamente, por ejemplo tras caballo H4, aprovechando, ¿no?, la ausencia ahora del caballo en C3, esta jugada es posible. D6, alfil G2, G5, una variante un poco complicada. Este G5 aquí yo lo veo un pelín arriesgado, aunque ya os digo que se ha jugado en algunas partidas. Es más natural jugar alfil C5 y más tranquilo. Esto sería una jugada pues bastante más normal. En principio pues el negro tampoco tiene mucho problema. Este G5 se jugó en una partida de Salgado, y creo que las blancas consiguieron ventaja en Figalco contra Salgado en Estambul 2012. Creo que tampoco es muy recomendable, pero bueno, sí que la variante de 4 se ha jugado, ¿no? Aquí en este caso alfil C5 directamente, alfil G2, D6, enroque. Desarrollo normal, ambos jugadores han enrocado, y las negras pues tienen sus piezas también en principio pues aparentemente bien colocadas. Las blancas juegan con D3, tenemos más o menos un sistema, una inglesa pura, por así decirlo. Y aquí caballo por D5, las negras se deciden a tomar ya directamente en D5. La opción más normal aquí, una opción también muy utilizada, la más utilizada con diferencia, es la jugada H6, ¿no? Con esta jugada evitamos la clavada en G5, que podría ser molesta, por eso las negras se deciden tomar, ¿no? Las blancas aquí estarían jugando alfil G5 y tomando luego en F6, ¿no?, para estropear la estructura de peones al tener que tomar, ya que ni el alfil ni el caballo pues pueden defender esa casilla. Entonces son las dos jugadas principales que hay para evitar alfil G5,
y ya te digo, en este caso se decidió por tomar. H6 es bastante común, E3, A5, y por ejemplo esto es una partida antigua entre Karpov y Hübner que acabó en tablas. Bueno, tenemos bastantes ejemplos, pero sería una alternativa también interesante. Tras comer y caballo de 4, las blancas también cambian estas piezas, se suele simplificar, y aquí Adams tomó de peón, que es una jugada menos habitual, ¿no? Un poquito más extraña. Parece mucho más natural tomar de alfil, y por ejemplo, algunos ejemplos así recientes: tras E3, alfil B6, por ejemplo A4, A5 en Kostenko contra Saba Balog en Dubái este año 2014. En principio la partida no tuvo mucho problema para el negro. Aquí las blancas lo que tratan es de aprovechar cierta presión, a lo mejor en la columna C, y evidentemente el alfil de G2, aunque de momento esté obstruido por su peón, tampoco permite a las negras hacer ningún avance de la columna C, y las blancas pueden jugar en el flanco dama también con B4. Objetivamente la posición debe ser más o menos equilibrada también, ¿no? De hecho aquí torre C4 es una idea interesante, podemos jugar en ambos flancos con la torre, y la posición es equilibrada. Otra idea también es rey H1, un poco más antigua ya, y tras alfil de 7, alfil de 2, dama de 8 A4, F4, aquí las blancas rompieron, F6, F5, perdón, una posición que acabó equilibrada en Grachev contra Chedishvili en Tashkent 2012. De peón es luce un poquito más extraño, ¿no? Doblar estos peones, aunque bueno, por otra parte, digamos que imita un poquito lo que han hecho las blancas, y también aprovecha para abrir la columna E para la torre y en un momento determinado presionar el peón del peón de E en este caso, ¿no? Las blancas juegan alfil de 2. Había algún ejemplo aquí, por ejemplo, se ha intentado A3, una partida entre Pogorelov y Bengola ya en Albacete ya por el año 94. También es interesante jugar E4 directamente, es una idea. Si nos toman al paso, pues vamos a retomar, ¿no? Aquí, por ejemplo, si peón por... va a ser parecido a lo que vamos a ver en la partida, podemos tomar de peón o de alfil. Y tras alfil de 2, jugada previa, las negras jugaron aquí A5 y ahora directamente Carlsen jugó E4. Puede ser torre C1, una idea también que se había jugado, una partida entre Nanko Dobrev y Regelis en Groningen, ya hace unos cuantos años, ya por el 84, donde habían jugado torre C1, torre 8, H3, H5, esta jugada es interesante, y alfil de 7. Ya quizás será un poquito mejor directamente jugar H4, ¿no? Es una maniobra que es bastante conocida, tratando de estropear un poco la estructura en el flanco de rey, puede entrar la dama y puede entrar la torre, y aparentemente el negro pues tampoco tiene excesivos problemas, ¿no? E4 es la idea blanca, tratando de reforzar un buen centro, y las negras deben de comer, si no su alfil quedaría totalmente obstruido y las blancas podrían aquí jugar F4 con ideas de E5, F5 y montar cierta iniciativa en el flanco de rey, con lo cual esto captura, me parece, bueno, desde el punto de vista, no es que sea única ni por supuesto, no quiero decir eso, pero sí que me parece en principio bastante natural, ¿no? Podríamos hacer otro tipo de jugada como torre 8, quizás, o dama de 7, intentar preparar algo, pero bueno, creo que comer también es bastante natural. Y aquí Carlsen decidió tomar de peón, quizás quería evitar más cambios de piezas, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, Adams estará contento con unas tablas, mientras que Carlsen con blancas pues va a tratar de ganar la partida, ¿no? Se conocía una partida antigua entre Anderson y Miles, Ulf Anderson y el ya fallecido Anthony Miles, en 1984 en Londres, donde había tomado de alfil, y aquí Miles, en vez de tomar en E3, con más o menos equilibrado, jugó este alfil B6, un poco extraño, ¿no? Torre 1, torre 8, al final acabó cambiando el blanco, y bueno, la partida estuvo igualada, estuvo igualada y la partida pues acabó en tablas, ¿no? Es entendible la idea de Magnus, que de momento refuerza el centro, abre la columna F y no quiere cambiar más piezas. Dama G5, esta es una jugada interesante, todavía estábamos en teoría, partidas conocidas. Quizás A4 de nuevo, para poner este peón en una casilla más segura y evitar el A4 del blanco, que luego vamos a ver la ventaja que consiguió en el flanco de dama Carlsen. Era una alternativa tanto ahora como en la jugada siguiente. Y contra dama G5 vino la novedad de Carlsen, que es la jugada torre F4. Parece natural, se conocía D4, y tras alfil B6, torre F4, ahora sí, alfil D7,
Y tenemos aquí dos opciones, ¿no? En una partida se jugó dama b3, que es una partida Yusupov-Petrosian, allá por el año 80, donde tras alfil f5, torre a f1, alfil g6, dama c4, h4, h6, rey h2, la posición estuvo equilibrada y la partida acabó en tablas. El mítico, bueno, Yusupov fue un gran jugador con el ex campeón del mundial mítico Tigran Petrosian. También aquí se había jugado, en vez de dama b3 que jugó Yusupov, esta partida en el año 2007 se jugó dama c2 tratando de mejorar un poquito el juego. Y la idea principal aquí es luchar, ¿no?, contra el alfil de b6, que no esté tan fuerte, y tratar de aprovechar la columna f, pero no parece que realmente dé la posición ventaja, porque digamos que también el alfil de g2 no es excesivamente fuerte, y las negras en algún momento pueden presionar sobre el peón e3, y también en la jugada como alfil a5, y en algún momento quizás pueda intentar cambiar este alfil. Objetivamente no parece que la posición dé para mucho, pero bueno, sí es una posición de las que le gusta a Carlsen, y aquí decidió jugar torre f4. De momento defiende directamente el peón d3, ¿no?, porque aquí las negras estaban amenazando con comerlo. Se guarda la torre en la columna f, de momento puede jugar por la cuarta y tampoco fuerza a ningún momento a que se avance el peón d. Aquí el negro jugó alfil d7, de nuevo como dijimos antes en el comentario, quizás a4, y ahora el blanco juega a4, con lo cual ahora lo que consigue el blanco es fijar que las negras aquí no tengan alguna reacción en el flanco de dama, fijar el peón en a5, y en un momento determinado sí que las blancas van a poder jugar también b4 con cierta iniciativa en el flanco de dama. Y aquí hay una jugada de hadas que no es muy útil, parece torre a e8, ¿no? Creo que la torre en la columna A es muy importante que estuviera, precisamente para evitar el plan que vamos a ver después en la partida, ¿no? Las blancas van a tener aquí cierta presión cuando rompan, quizás la torre desde aquí o desde a7 pueda defender el peón b e impedir que el peón a avance. Entonces creo que torre a e8 realmente no aporta nada. Más sencilla hubiera sido alfil b6, o en caso de jugar la torre a e8, jugar la torre de f, porque parece que el ataque por la columna f realmente no va a ser tampoco tan grave y se puede defender fácilmente, ¿no? Entonces, o incluso, bueno, creo que estas dos jugadas no serían las mejores. Se puede hacer alguna otra un poco más agresiva, pero creo que estas dos me parecerían bastante buenas. Entonces a torre a e8, ahora sí, primero la jugada es d4, echando el alfil b6, y ahora dama b3. Aquí ya era interesante jugar directamente también b4, y tras a por b, hacer el a5 previo, el alfil a7, y ahora dama b3, para venir a recuperar el peón y presionar en el flanco de dama. Esta posición es similar a una más o menos a la que se dará después, solo que Carlsen tardó un poquito más en hacer el avance, jugó primero dama b3, y aquí tras dama d8, quizás estas jugadas negras tampoco son las mejores, juega dama c4, torre e7 y ahora sí b4. Por fin la ruptura, tras a por b, a5. Claro, si estuviera la torre en a8, como podemos ver, ahora el avance a 5 pues no sería posible. Entonces cambia bastante la valoración de la posición, ¿no? Alfil a7 y dama por b4. ¿Cuál es el principal problema ahora? El flanco de dama, sobre todo el peón b7. Siguen las blancas también con cierta presión en la columna f, y además el alfil en a7 pues que tampoco está maravilloso, ¿no? Aquí juegan c5 tratando de complicar y digamos de aliviar un poco la presión. Dama c8, alfil c8 quizás fueran un poquito mejores, y aquí Carlsen toma d por c6, ¿no? Tomar el peón quizás era posible, aunque un poco más arriesgado, daría a las negras algo más de juego. Tras alfil h3 tocando la dama, por ejemplo, nos vamos a b3, las negras cambian, peón por, y ahora en vez de comer aquí con peones doblados, quizás es mejor e4, y bueno, jugar contra ese peón de débil, y tenemos un peón a pasado. También puede que la posición blanca sea un poquito mejor aquí, pero también es un peón en d4 que no va a ser tan fácil de momento de comer, y bueno, objetivamente esto en la partida sería mejor para el negro que como fue, ¿no? A c5 simplemente tomó un c6, alfil por c6, y Carlsen de nuevo precavido con una jugada profiláctica, ¿no? Dama b3 de momento. Era posible también tomar en c6, bueno, aquí a d por c6, comer de peón es evidente que no vale por dama d6, y aquí se podía tomar en c6 y dama c4, también con ventajilla blanca, una poquita, pero bueno, dama b3 es una jugada también bastante
interesante. En un momento determinado puede amenazar una jugada a lo mejor ahora como D5 y defiende el peón E3 de paso. Entonces ahora el negro come. Aquí a Magnus en este caso no le importa que desaparezcan los alfiles porque de casillas blancas, porque bueno, la debilidad de 7 sin el alfil quizás es más difícil de defender. Y tras dama de 7, pues torre a F1, ¿no? Bueno, valoramos de nuevo una posición, realmente una ligerísima ventaja blanca, un poco más cómodo de jugar, la columna F, presionando F7 y sobre todo el alfil de A7 y el peón de B7 pues también son pues algunas debilidades que tratará de explotar en este caso Magnus, ¿no? Bueno, torre C8, torre F5, la torre aquí también puede ir la columna B, H6, torre F2, cubrimos nuestra segunda fila, alfil B8, alfil B4, también poniendo un ojo en el punto D6, torre F3, jaque, nos cubrimos, torre C7. Por ejemplo, aquí la jugada dama C2 jaque no nos interesa tanto, torre aquí, no nos importa cambiar, porque aquí vamos a tener ventaja tras torre B5 y torre B6, vamos a atacar presionando todas las debilidades y acercar nuestro rey. De momento, Adams se defiende bien, perdón, con torre C7, alfil C1. Quizás esta jugada es un poco extraña. Vamos a ver la idea oculta de Magnus, que es mejorar su alfil y colocarlo después en G3, solo que permitía quizás un poquito más de juego, quizás de salvación a Adams, ¿no? Posiblemente dama de 5 directa, manteniendo la ventaja, fuera más cómoda, y aquí dama E8, una jugada un tanto pasiva, un poco mejor G6, y con la idea de que si por ejemplo nos colocamos la torre en F6, pues ahora podemos dar jaque y ahora sí que queremos cambiar las torres, rey G7, y digamos la torre no puede llegar a la columna B tan activa, no puede ir a la casilla F5, y aquí la posición está mucho más cerca de la igualdad, ¿no? Porque si torre F3, D5, y a la torre le cuesta unos cuantos tiempos el poder activarse y la torre negra se está activando muy rápido. O sea que G6 era la jugada que quizás hubiera permitido a Adams salvarse en la partida. Tras dama E8 viene G4, torre E4, defendemos el peón, torre E7 y alfil F2. La presión sobre E3 de las negras es un poquito más, bueno, también como la blanca sobre C7, ¿no? Es un poco más óptica que realmente una amenaza real, porque el alfil defiende muy fácil el peón y el otro alfil no tiene forma de atacarlo, ¿no? Es la gran diferencia, que el alfil de B8 es muy pasivo y las blancas van ahora a poner su foco en el peón B, que es más vulnerable que el peón F. Torre 6, torre B5 y aquí alfil C7. Las negras tratan de simplificar los peones. Aquí Carlsen decide comer su peón de B7 y ahora quizás el error en la jugada 35, también cerca del control, pues un error que quizás contra Carlsen sea un error decisivo, simplemente se va a quedar con un peón de menos y fue la jugada dama A8. Aquí Adams tenía que haber comido, no se le puede dar un peón aunque quedes un poquito mal y esta jugada era única. Y tras torre B8, alfil D8 y si alfil H4, pues torre D7. Evidentemente hay varias clavadas en varias direcciones, pero era la única opción con la estructura, como los peones no hay peones pasados y la estructura negra tampoco es que sea tan mala, pues hubiera intentado realmente darle chances de poderse salvar aquí, ¿no? Dama D5, si por ejemplo rey H8 y ahora pues por ejemplo torre C8, pues quizás la jugada F6, tratando de mizar. Es una posición un poco pasiva, puede acabar cayendo de 6 con algunas clavadas, pero sin duda esto era mucho mejor que lo de la partida, que simplemente con torre B5 es un peón de más de momento pasado y con una ventaja pues muy cómoda para Carlsen. Aquí ya el jugador, el campeón del mundo, ya en estas posiciones ya suele ser infalible y simplemente pues como viene a un cambio de damas, no le importa ya el final y bueno, una clara ventaja, ¿no? Un peón de más y otra debilidad en D6. Con lo cual, cuando caiga ese peón, pues nos va a quedar un final con un peón pasado, donde realmente pues, Carlsen lo ganó más o menos sin muchos problemas, ¿no? Alfil G3, ahora vemos que fue útil la maniobra del alfil para presionar D6, G6, H4, torre A8. Y aquí alfil 1, torre E4, defendemos en este caso el peón G, de paso ganando un poquito de espacio, torre B5, rey a E1, rey a E2, torre A8 y torre F6. Si nos comen el peón de A, comemos el de D, tenemos el rey más activo y el peón de pasado. Jugó primero torre A6, pero tras alfil B4, realmente aquí a Adams no le queda nada mejor que comer el peón de A5
no hay mucha más defensa. Una defensa pasiva aquí tampoco sería buena, puedo jugar de 5 o acercar mi rey, con lo cual, pues bueno, tras alfil por cambiamos todo en A5, y me como un D6, y este final, hombre, quizás se pudiera defender un poco mejor, pero aparentemente parece bastante ganado para el blanco. Aunque podemos tener aquí una debilidad, el peón H, lo cierto es que el rey blanco también puede activarse muy pronto, y con el peón pasado, la verdad que Carlsen lo ganó aparentemente bastante fácil, y vamos a ver cómo terminó. Rey F8, torre F6, y simplemente subir los peones y acercar el rey. Yo creo que, ya digo, es difícil que esto, el negro pueda hacer algo aquí. Torre aquí, rey F3, rey E7, rey E4, torre aquí tratando de que el rey no pase. Primero retiramos la torre para defender nuestro peón F, conseguimos ir avanzando, ya tenemos a E4, rey E5 de nuevo, y ahora sacamos la torre. Mientras que voy a comer el peón H, lo que voy a hacer es activar mi torre, y el rey está lo suficientemente avanzado y con el peón en sexta, pues para conseguir una ventaja decisiva, ¿no? Aquí de nuevo jaque, y a rey D7 simplemente torre F8. Y aquí decidió abandonar porque, bueno, se caen todos los peones negros, va a costar seguramente el peón de una torre, y decidió Adams abandonar. Bueno, este ha sido el resumen de estas dos primeras rondas del Grenke Chess Classics 2015 en Baden-Baden, y la victoria de Carlsen sobre Adams, de momento el primer líder. Y bueno, veremos qué nos dispara este torneo, un torneo digo, un poco corto, con solo 7 rondas, y donde realmente pues se está viendo mucha igualdad, pero veremos si Carlsen es capaz de seguir con su racha triunfal, que parece que este año ha vuelto por sus fueros, o si alguno de los jugadores, pues como Aronian, Caruana, Anand, el propio Anand, pueden plantarle cara y conseguirle ganar el torneo. Me da a mí que va a ser un torneo con bastantes empates, un torneo corto, donde la gente no va a querer arriesgar mucho, y que, bueno, quizás esta victoria de Carlsen le aupa todavía más como favorito. Nada, como siempre, os recuerdo que tenéis en pokeriajedrez.com, estamos también retransmitiendo las partidas, gracias a Chess24, las partidas de Gibraltar, las partidas también de este torneo, las podéis ver en directo en la página web. Y como siempre os animo a compartir en las redes sociales, espero vuestros comentarios y bueno, que os haya gustado, y seguiremos ahí en cuanto el tiempo nos lo permita, pues con algún vídeo más sobre este torneo y también quizás sobre alguno más sobre Gibraltar. Nada, se despide el maestro Fide Óscar de Prado, hasta la próxima.